Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado comprender el orden que permanece oculto a la realidad, no solo a través de la observación del cielo o de la naturaleza, sino también mediante el lenguaje, los símbolos y los números. En diversas culturas, desde la Grecia antigua hasta la tradición hebrea y las escuelas filosóficas del mundo antiguo, surgió una idea común, que los números no eran únicamente cantidades, sino principios que expresan cualidades de la existencia. En ese contexto, aparece la numerología, y con ella, la numerología aplicada a los nombres. La noción de que cada letra posee un valor simbólico y una energía, y que al unirse en un nombre, conforma un patrón que puede ser leído como un mapa de expresión, identidad y conciencia. A lo largo de los siglos, esta práctica ha sido reinterpretada y resignificada. Hoy, más que una herramienta predictiva, la numerología de los nombres se entiende como un lenguaje simbólico de autoconocimiento, un espejo que permite observar cómo nos nombramos, cómo nos expresamos y cómo nos vinculamos con el mundo. Para develarnos estos secretos nos acompaña Claudia Santos Vargas, una de las astrólogas más reconocidas de México, guía intuitiva y exploradora de los vínculos entre el cielo, el alma y el cuerpo humano. Ella es especialista también en numerología y una investigadora nata. Se ha desarrollado en el ámbito editorial como Community Manager en las artes escénicas. Ha tomado varios cursos, entre ellos Iniciación a las Ciencias Sagradas y de Astronomía con el astrónomo e investigador científico Fernando Correa Domínguez. Curso de Mediumnidad, Astrología de las Ciencias Sagradas con Víctor Ramón Sagarra Castro. Pertenece a la Confederación Nacional de Astrólogos. Se ha formado en diversos diplomados, así como ella misma ha impartido algunos en temas como metabolismo, investigación del fenómeno extraterrestre, en misterios arqueológicos, tarot egipcio, numerología del cábala y sus aplicaciones espirituales, en astrología maya, especialista en cartas astrales, entre muchos otros. Hoy presentamos Numerología en los Nombres. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy tenemos un programa místico totalmente y especial, ¿verdad? Fíjense que, como vieron en nuestra introducción, desde tiempos antiguos, pues el ser humano ha buscado emprender pues nuevos saberes y comprender quién es y cuál es su lugar en el mundo. Una de las formas más fascinantes que ha sido el lenguaje de los números, no como cifras, sino como símbolos, pues en base a esto hoy vamos a hablar de un tema que despierta curiosidad y también pues cuestionamientos, la numerología en los nombres. Y para ello he invitado a una gran conocedora ya, amiga del programa también, a Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy Santos. buen día. Bien, bien, aquí estamos agradecidos con este momento y bueno, aquí estamos. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Claudia Santos Vargas. Pues ustedes ya vieron en nuestra presentación, tiene muchos saberes y bueno, pues también es una gran conferencista, también tiene un programa y al final hablaremos un poco de sus redes. Y bueno, pues vamos a empezar con esta parte, no sin antes decirles, amigos, que les recuerdo que si les gusta el contenido, compartan el programa, den like y pues se suscriban al canal también, donde van a encontrar un gran contenido, pues de toda esta formación espiritual con grandes conocedores y muy variado. Ya tenemos 4 años de estar aquí en el programa, entonces van a encontrar bastante contenido y pues compártanlo, sobre todo que lo compartan para que más gente pues se beneficie con este tipo de temas que pues hoy por hoy son necesarios totalmente. Entramos a una sinergia de reconocimiento de la humanidad, un reconocimiento como seres divinos que somos nosotros y necesitamos conocer mucho de todas estas particularidades que nos van a ayudar a crecer, a aumentar nuestra conciencia y a ser una mejor sociedad, mejores seres humanos. Pues Clau, muchas personas, para empezar ese tema, muchas personas creen que la numerología es algo moderno o esotérico. ¿Qué raíces históricas tiene este conocimiento? Por supuesto que hay que ver que las raíces son desde el principio, digamos, de la energía divina, de la energía
el universo, desde el momento en que el universo se crea desde nuestro punto de vista porque entendemos que siempre ha estado una energía omnipresente. Ujú. Pero vamos a decir que desde que los principios de la energía del universo, esta energía ya se empieza a manifestar. ¿Crees que distintas culturas llegaron a la idea de que las letras y los números están conectados o cómo crees que haya podido ser esta relación? Sí, por supuesto que están conectados. Su origen pues también se remonta desde, te digo, desde el planeta Tierra. Sin embargo, ya las civilizaciones antes de los egipcios, antes de Mesopotamia, antes de Goblet y Tepe y de los mayas, de Egipto. Pero cuando hablamos de estas circunstancias de civilizaciones, estamos hablando desde el punto de vista material y terrenal. Ujú. Entonces, cuando hablamos de esto, quiere decir que aparte surgió, no solo, esto surgió en las civilizaciones en el mundo terrenal, pero viene y proviene del universo, ya que es de acuerdo a los planetas, por supuesto, esto, ¿no? El conocimiento que se tenía de los números era un significado no solamente místico, sino simbólico, y ellos sabían que había una acción que sucedía en ciertos eventos, ¿no? Es como cuando dice, oye, tal día siempre pasa estas cosas. Entonces, a través de, no solamente del conocimiento, sino de la vivencia y la experiencia, se daban cuenta de denotaban ciertas acciones en los individuos que sucedían, ¿no? Obviamente la palabra numerología proviene del latín números, del griego logos, que significa, por supuesto, en su significado primigenio, la numerología se refiere al estudio de la relación de los números y la naturaleza fundamental del universo, incluyendo, por supuesto, la vida humana. Pero la numerología del universo, sus raíces primigenias, por supuesto, ya dijimos que una cosa es lo terrenal y otra muy diferente en su opuesto complementario, que es lo espiritual, ya que se mueve en estos mismos ámbitos. Sí, desde tu perspectiva, ¿qué crees que buscaba el ser humano antiguo al observar patrones numéricos en la vida y en este lenguaje? Claro, ¿qué buscaban? Pues lo que buscamos ahora nosotros, conocer qué hago aquí, por qué suceden estos eventos, cómo puedo llegar allá al sol, a la luna, ver a través de esa experiencia en lo físico, se daban cuenta de situaciones que sucedían místicas, ¿no? Independientemente de lo físico. Y ahí fíjate cómo también usan no solamente el conocimiento, la lógica, obviamente, la intuición, por supuesto, para entender qué hay más allá. Y siempre está esa pregunta, esta es parte también del macrocosmos y el microcosmos, o cómo es arriba, es abajo, que queremos entender qué está sucediendo, por qué pasa esto, ¿no? Bien. También, pues hay otras filosofías y tradiciones que se añaden a esta parte del conocimiento en los números, como la filosofía pitagórica, la cábala o la aritmética en la numerología actual. ¿Qué papel juegan todas estas tradiciones? Bueno, por supuesto que tienen un sentido totalmente, eh, desde Pitágoras, por ejemplo, los números como principios universales, por supuesto, pues ya nos están hablando de ciencias sagradas. ¿Y qué Ujú. son las ciencias sagradas? Es todo lo que más vida tiene. Ajá. Nos estamos hablando, por ejemplo, del sol, de la luna, del universo, de la naturaleza en su generalidad, que incluye, por supuesto, a los animales, ¿no? Eh, Desde el Cábala, las letras tienen un valor, por supuesto, numérico que define al ser humano y también esto se da en lo sagrado, ¿no? La práctica, la aritmancia, ¿no? Práctica, la adivinatoria, todo lo grecolatino que asignaban significados a los números y estas tradiciones nutren la numerología pues de forma moderna como raíces filosóficas y espirituales, ¿no? Pero también el Cábala se va a una profundidad muy interesante, ¿no? Porque también nos está hablando totalmente de una profundidad en el alma y en el espíritu. El Cábala, recordamos, aquí es más, aquí tengo por aquí una fotito, el Cábala representa, por supuesto, estos planetas que a través de nosotros se manifiesta en el ser humano. Bien.
Tú, personalmente, ¿cómo definirías la numerología de los nombres desde una mirada consciente y no determinista, digamos? Claro, pues fíjate que desde una mirada más consciente, el hombre, por supuesto, como símbolo, que es más una etiqueta social, es un sello vibracional que condensa, perdón, la identidad de la misión y la energía, ¿no? Por supuesto que en este sentido, el hombre como símbolo representa todo lo social, todo lo que viene a ser también parte de esa personalidad. Mucha gente piensa que la numerología es como un sistema adivinatorio, ¿no? Tal vez. Pero realmente, ¿qué sí se puede hacer con la numerología desde tu experiencia? Claro. Bueno, tenemos que entender, por ejemplo, también que la numerología, cuando hablamos de adivinación, quiere decir que estamos intentando concretar algo que realmente no sabemos en cierta forma. Yo me atrevería a decir que a veces está un poco mal utilizada la palabra en Ajá. algunas cuestiones, no quiero decir que en todo, pero sí es necesario saber que esta adivinación, al decir yo estoy adivinando, quiere decir que estoy dudando de algo, porque estoy tratando de, ¿qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Entonces estoy tratando de adivinar. Sin embargo, los números nos dan una interpretación real y definida y tiene sus leyes también. Por lo tanto, la interpretación es concreta en ese sentido. Sí. También en cuanto a energía, ¿verdad? Produce tanto su pronunciación como su símbolo cierta energía. Claro, por supuesto, porque cada palabra tiene, cada letra tan solo tiene una energía, frecuencia y vibración, como lo hemos venido diciendo, y que son las partes fundamentales. Por eso se repite mucho esta palabra de la energía, la frecuencia y la vibración, porque pues ya dijimos que la energía es lo que le da vida, lo que da el movimiento, lo que da la existencia. Y bueno, ahora la energía, la frecuencia, pues es las veces que yo estoy pensando en algo positivo, en algo negativo y viceversa, ¿no? Y del otro lado, por supuesto, la energía, frecuencia y vibración. Y la vibración totalmente, pues nos habla de en qué estoy vibrando, si es el amor, si es la paz, si es la alegría, si es la duda. Entonces, al decir, por ejemplo, si yo dudo y digo, es que estoy adivinando, será melón, será sandía, entonces estoy dudando ahí. Por eso es importante que se conozcan estas características en sus formas principales, ¿no? Así es. Hablemos del nombre como símbolo. Más allá de lo social, ¿qué representa el nombre de una persona o el nombre de una empresa o qué sé yo para una persona en términos simbólicos y energéticos? Claro. El nombre, por supuesto, que totalmente tiene que ver con una personalidad que se le da al momento de dar el nombre. Obviamente también nos está hablando completamente esta energía, cómo se va moviendo, representa no solo el símbolo, la etiqueta social, el sello vibracional, la condensación también de esta identidad y de esta misión y la energía. Nos está hablando de por dónde se van a mover las características, vamos a decir así, hasta el destino, lo que nosotros conocemos como destino, de acuerdo a ese nombre. Ujú. O sea que esta energía te va a acompañar durante toda tu vida. Así es. Aquí se me ocurre preguntar esto. En algún momento he sabido que quien debe escoger el nombre al niño, al bebé, es la madre, porque es la que tiene el primer contacto. ¿Qué me puedes decir de esto? Claro, bueno, eso sería, eso es como, no sé si decirlo ideal o lo primero, Ujú. sí, obviamente vamos a decir que sí en el sentido de que la mamá es la primera que se entera que voy a ser mamá. En ese momento ella ya, en ese momento fue el inicio de pensar cómo le voy a poner al niño. En ese sentido, por supuesto que sí, que luego ya viene en el mundo terrenal el papá qué opina, si la mamá es soltera y otras cosas, ¿no? Pero sí, totalmente en ese sentido de inicio, la mamá es la que determina el nombre. Sin embargo, cuando ya haces una numerología del nombre de las personas, podemos Ajá. encontrar que el que tomó la decisión de ponerle tal el nombre al niño fue el papá, Sí, 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 que no siempre es en todos los casos. claro.
Entonces, podríamos decir que sí hay una relación bien definitiva en cuanto al nombre que te ponen, porque este va a construir una identidad precisa en la persona. Sí, definitivamente. Y aparte de que depende, fíjate, depende, por supuesto, hay varias cosas que se mueven aquí. Primero, que la mamá, al darle el nombre a este niño, ya le dio una intención, ¿no? Por ejemplo, ay, pues es que el niño quiero que se llame como mi papá, como mi abuelito, como el tío, como el hermano. La intención que yo saco de mi energía determina la forma en que quiero que sea el niño. Por eso a veces cuando le pones, vamos a poner un ejemplo, si el papá es una persona que no tuvo dinero, no le fue bien, se enfermó mucho, tuvo muchas cuestiones y dificultades en la vida, entonces la mamá decide ponerle ese nombre al hijo para representar al papá. En ese momento esa intención se vuelve ya una energía determinada que el niño, por la intención de la mamá, va a absorber cosas muy parecidas al papá o al abuelo. Exacto. También de ahí se dice, no le pongas el nombre del papá o del abuelito, identifícalo como un ser diferente, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente, eso es necesario. Inclusive, bueno, ya lo hablaremos también, que ya lo profundizaremos, que el nombre también, les ponen dos nombres Ajá. al hijo. Y si tú te das cuenta, a veces hasta tres o más, entonces le das una vibración, que el nombre nos va a hablar de la primera personalidad del hijo desde el nombre. Entonces, al ponerle muchos nombres, entonces el niño va a tener muchas personalidades. Y si te das cuenta, algunos que si se llama Francisco, Francisco, no, pero Paco, Paquito, eh, Francisco, depende el tono inclusive el tono de la voz en que se lo digas, ¿no? Ay, Francisco, Francisco, todo eso implica una energía, frecuencia y vibración diferente también para la persona. Así es. Hablando de esto, de que perduran los nombres en el linaje familiar, ¿esto también te atrae una emoción o un mandato heredado dependiendo de quién te antecede? Claro, por supuesto, porque también se ve en en la energía que justamente pasa eso. Si yo le puse el nombre a mi hijo del papá o del abuelo, ya le estoy otorgando esa energía, pero ya sabemos que nada es casualidad, que lo que se atrae, este niño atrajo algo, si es la energía masculina, esta energía la atrae porque hay algo en estos, ¿cómo se podría decir? Los ancestros, en estos ancestros, hablando ya de ancestros, de que el papá también trae algo pendiente, porque los hijos de alguna forma somos, vamos a decirlo, somos karma y dharma al mismo tiempo de los padres. Es algo que el hijo tiene que venir a cambiar o a mejorar para esa evolución y que le toca por derecho de conciencia, le toca esa situación. Claro, claro, qué importante es en esta parte, porque la verdad somos inconscientes, nunca nos hablan de esta cuestión y siempre, no, yo le pongo el nombre, no, a mí me gusta este, no, a ver qué te suena, ¿no? Claro, O esto que claro. dices, pues, de traer el linaje a cuestas. Entonces, hay veces, yo me he dado cuenta, hay gente que no le gusta su nombre. Ujú. Y entonces, esto tiene una repercusión muy importante, el que no te guste tu nombre, porque entonces se crea un conflicto con el universo, ¿no? A Claro, veces. se crea un conflicto porque ahí totalmente, hay muchas cosas que se mueven, no nada más una, pero una cosa básica es que ahí la energía, la frecuencia y la vibración de la persona que le puso el nombre, como que no corresponde al hijo, como que el hijo dijo, no, es que eso no me toca, no es por ahí, no, pero ¿qué quiere decir en la profundidad del Cábala y del universo? Que entonces hay algo ahí en ese nombre, de acuerdo a la numerología del nombre, que este niño tiene que aprender. Eso que está rechazando, no me gusta ese nombre, no me digas así, lo guardo, lo escondo,
nada más pongo la primera letra para no poner el nombre completo. Entonces, bueno, vamos a decir, entre comillas, es algo que no pertenece a esta energía de frecuencia y vibración, pero en la profundidad me está diciendo sí, porque lo estoy rechazando, porque hay algo en esta vibración, de acuerdo a la suma de todos los números, de acuerdo a la tabla alfanumérica, que me está diciendo, hay una energía que tengo que aprender de este nombre. No nada más es el nombre, sino es la vibración que estoy rechazando. Claro. Recuerdo hay una práctica chamánica, casi en el inicio de cuando tú empiezas a trabajar con, pues, reconocerte, ¿no? Una de las básicas es que tengas esta congratulación con tu nombre y firmarlo al universo, decirle, esto soy yo, y aunque no te guste reconocerte como tal, porque es darle una orden al universo de empezar a sonar en él, de empezar a tomar un lugar en este universo. Claro, por supuesto, porque además también esta energía va a determinar el camino por el que tengo que ir también. Y esto incluye además, ya lo seguiremos explicando, esto incluye los apellidos, porque estamos hablando del nombre, pero también los apellidos nos están dando esta vibración, si es por parte del padre el apellido, los ancestros en esta numerología, ¿qué me están diciendo los ancestros? Fíjate que los ancestros es como si estuvieran al pendiente de ti y te digan, es por aquí, es por allá, no, este camino no es el correcto, es por acá. Es lo que ellos, como decíamos que nosotros somos Dharma y Karma, cuando nacemos, entonces hay un pendiente que yo en este mundo de la materia tengo que terminar para poder trabajar esa parte. Entonces, por eso también los apellidos son súper importantes. Igual pasa lo mismo, la intención, la vibración, qué nos está diciendo y cuál es su camino a seguir. Fíjate que como experiencia, comentario, pues en mi caso mi papá escogió mi nombre, ¿no? Ya, cuando se despertó mi mamá, yo ya tenía un nombre. Yo estaba en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, y ahí ya cuando sales del hospital ya tienes que tener un nombre. Y mi mamá quería otro. Y nunca mi papá le preguntó, oye, ¿cómo piensas ponerle al hijo? Le decía, de veras, yo digo, ¿cómo es posible, no? Ahora ya se acostumbra más esa relación, a ver cómo le ponemos, pero allá no sé qué pasó, que nunca, pues, confabularon esta parte. Y entonces, durante parte de mi vida, antes de que yo firmara mi nombre en el universo, la gente cuando no se acordaba de mi nombre, me llamaba como mi mamá quería que me hubiera llamado. Era curiosísimo, ¿no? Entonces decía yo, ¿qué cosa? Es que el alma, perdón que te interrumpa, el Ajá, alma ahí está expresando eh, una posición que te dice, reconóceme, justamente dice la palabra, reconóceme. Entonces, el alma, habla desde el subconsciente, desde la mente, los ancestros, está tratando de recordar que debe de ser así, que se debe de mencionar ese nombre. Por eso a veces cuando la gente pone su nombre, te dicen, pone el nombre completo. ¿Por qué? Porque estás reconociendo toda tu energía vital. claro, claro. Hablando de la explicación práctica de la numerología en el nombre, para que alguien que nunca ha explorado este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros pasos para calcular la numerología de su nombre? Claro, pues fíjate que primero hay muchas cosas para el nombre. Antes de decir calcular, tenemos que entender que el nombre en el momento que fíjate, en el momento en que el hijo nace, se crea, por supuesto, un fundamento astronómico que me está indicando los planetas en el universo, cómo están posicionados. Esa energía del universo y de esa síntesis de todos los planetas, el significado de todas las características de todos los planetas, están entrando en la hora en que él nació, que le está dando la personalidad. Al darle esta personalidad, por supuesto que el niño, ya los padres por eso también determinan, es que se va a llamar de tal forma. Ajá, entonces ahí el niño ya va a empezar a tener ya esa personalidad que los papás le están dando, por supuesto. Ujú. Bien, y entonces
qué herramientas debería tener una persona así a la mano para poder empezar, pues, a definir ya con Claro, claridad cuando esto. hablamos de los nombres, la primera herramienta es tu primer nombre, por supuesto, cómo es que me llamo, cómo es mi primer nombre, pero aparte, si tengo a mis papás a la mano, preguntarles, oye, preguntarles definitivamente ayuda mucho que le preguntes al papá, oye, papá, ¿tú por qué me pusiste este nombre? O sea, porque algunos dicen es que por tal artista, porque aquella era una Miss Universo y era la moda y queríamos que, este, pues te llamaras así porque era el momento. Entonces ahí es donde entra la intención. Entonces, una de las bases primeras es, primero, obviamente, entender la tabla alfanumérica de Pitágoras. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa tabla nos va a hablar, fíjate qué nos va a hablar. Esa tabla nos va a hablar de los planetas, de las casas astrológicas, de los signos astrológicos y nos va a determinar la vibración. Cuando digo nos determina la vibración, quiere decir que nos va a determinar si la gente, si esta persona con ese nombre va a ser impulsiva, va a ser amorosa, va a ser trabajadora, va a ser floja, le va a costar trabajo platicar, hablar, o se va a guardar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, la primera base para yo conocer el significado, fíjate, y va más profundo, porque para entender el significado de la tabla alfanumérica, la base básica para entenderla es la astrología, Ujú. después la astronomía, pero desde la astrología necesito saber eh, qué número y cada letra representa una casa astrológica o una era astrológica en la carta astral. Sí. También tengo que saber qué significa cada signo astrológico. Ahora, si tú dices, es que no puedo leer todo, bueno, enfócate nada más en tu energía. Si tú dices, bueno, soy Tauro, ok. Entonces, ¿cuál es el planeta que rige a Tauro? Luego, ¿cuál es la casa astrológica que rige a Tauro? Y luego, ¿cuál es el signo astrológico que rige a Tauro? Esas son tres cosas principales hablando de vibración. Entonces, en ese sentido, podemos ya entender por qué cada letra y cada número tienen estos mismos principios. Ajá. O sea, el planeta, la casa astrológica y el signo astrológico, que después vienen los aspectos, que esa ya después lo platicaremos, pero son cosas principales. Entonces, para yo, primero ubico, ¿no? Cuáles son los números, cuáles son las letras, del 1 al 9, lo voy dando del 1 al 9 y ahí nos va a empezar a hablar también de las casas astrológicas. Pero esas son cosas básicas. Ahora, ¿qué otra cosa necesito saber? Que al momento que yo ya le doy a la letra un número, necesito sumar. Ya sumo dígito por dígito cada letra. Y en esas letras, por supuesto, ya nos va a decir el total de esa vibración de ese nombre. Si es bueno, si es, como ya dijimos, si es amoroso, si va a ser una persona activa o no. Y ahí mismo en ese nombre vamos a poder ver si lo puso el papá, si lo puso la mamá, qué características hace a esa persona con ese nombre. Si es una persona con creatividad, que le encanta bailar, que le encanta el teatro, sale en la televisión, canta, baila, eh, y entonces le da estas características al hijo, por supuesto. Entonces, entender la tabla alfanumérica es parte básica para esta interpretación y, por supuesto, varían esas tres cosas, ya que las características en cada ser humano son diferentes. Aunque hayas nacido el mismo día, aunque seas un gemelo, cambia. Inclusive los gemelos, pues a uno le pusimos un nombre y al otro le pusimos otro, ya desde ahí y desde más antes ya son diferentes, no traen la misma vibración. Sí, qué interesante, porque como dices, cada quien va a tener una identidad y pues bien precisa, bien diferente a todo lo demás. Leía yo que se toman como varias precisiones en esta tabla, digamos, ¿no? Entonces, una parte es sacar el número de expresión, el número del alma, el número de personalidad. Algo empezaste a hablar, ¿qué nos podías aunar a esto? Claro, sí, por supuesto que esta definición totalmente nos habla,
lo que decíamos al principio, es un fundamento astronómico, la hora en que yo nací ya me está dando el fundamento, la energía, frecuencia y vibración de todos los planetas en mi energía, y al mismo tiempo me está dando ese conocimiento que yo necesito para determinar hacia dónde voy, hacia dónde me voy a dirigir. Así es. ¿Qué nos revela cada uno de estos números sobre una persona? ¿Para qué nos va a ser útil? Nos va a Ya una ser vez útil, teniendo todo esto. Ujú. claro, nos va a ser útil para guiarnos hacia dónde voy. Generalmente la misma energía nos va moviendo y a veces dices, ay, oye, yo antes no hacía estas cosas o antes no cantaba y ahora quiero cantar. Entonces, la energía nos va guiando, nos va diciendo por dónde es el camino. Y se mueve también ahí, determina ya, fíjate, los apellidos, el nombre y los apellidos están determinando ya en la escritura una cosa física que se está manifestando en el mundo físico. Entonces, los apellidos también me están diciendo los ancestros masculinos y los femeninos, háblese abuelas, abuelos, tíos, padres, hijos que se tuvieron o que se van a tener también. Entonces, nos va a decir un camino a seguir, nos va a decir es por aquí, mira, inclusive yo he podido ver a través de esos apellidos que los papás les dicen, no, es que tú, los ancestros le están diciendo, es que sabes que has tenido muchas dudas con el amor, ¿no? Muchas indecisiones amorosas y es que tienes que determinar que tu pareja va a ser de tal forma, con tal signo. Ahora he podido darme cuenta que después unes la carta astral con lo que estamos escritos en la numerología del nombre y totalmente coincide, ¿eh? No hay duda. Impresión, sí, eso es un entretejido Sí, especialísimo, ¿verdad? Sí. Eh, en cuanto a qué son los números maestros, se- claro. ¿qué pasa ahí? Mira, sí, claro, perdón, los números maestros, pues mira, aquí lo que tenemos que entender es que el número se repite. Ujú. Esa es una parte muy importante. Entonces, no se reducen porque tienen una vibración intensificada como potencial de conciencia superior y un servicio, digamos, colectivo, que quiere decir que el número se repite continuamente, pero hay algo importante. Vamos a decir, si el niño dijo, o sea, en su numerología trae un uno, ¿no? Trae un uno. Y esta energía, digamos que es limpia, blanca, es o única, ¿no? Una sola característica. Pero los números maestros vienen a ser, en algunos casos, ahora déjame decirte antes que el número maestro en la forma se mueve diferente en la forma cuando es de nacimiento que cuando es toda la suma de fecha de nacimiento. Cuando es la suma de la fecha de nacimiento es más positivo, pero cuando está en el día de nacimiento tiene una vibración que el alma no quiso venir a la tierra, pero la energía le está diciendo, pero tienes un pendiente, ya te falta poco, o sea, hay una pequeña cosa que tienes que aprender. Entonces, este número maestro que se repite nuevamente el uno, ya nos está diciendo, hay algo en ese espíritu, en esa energía, inclusive, bueno, depende en dónde esté determinado en la carta astral, pero, o en el nombre, por supuesto, ese número se repite. Entonces, por eso es que hay un pendiente. Entonces, no es decir que el número maestro, ahora, por eso decía, hay dos formas. Una cosa es cuando se suma, que es más positivo, que acá sí digo, ay, soy un número maestro. Ok, entonces también tengo un pendiente, pero voy más hacia lo positivo, por decirlo así. Pero en el número de nacimiento, tengo un pendiente y no puedo con él y estoy luchando con él. Inclusive algunas personas no lo ven porque rechazan. Entonces, eso que estamos rechazando es la parte, por ejemplo, vamos a suponer que el número 11, ¿no? El número 11. Ahora, dice no se reduce. Sin embargo, al no reducirlo, no puedo encontrar la energía escondida. Entonces, que si no lo reduces también está bien, por supuesto, pero también encontrar la energía reducida está muy bien, porque, por ejemplo, si yo digo, soy un número maestro 11, pero si yo sumo uno y uno, dan dos. Entonces, hay una energía de sentimientos, emociones, de ancestros, por supuesto, cuestiones que tiene que trabajar con la mamá, pero como viene de un 11,
la parte se determinó por el padre. Entonces, hay cosas que sí hay que saber en su suma, porque hay una energía que se esconde. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo digo ahorita el 2026, o algo que ya me dio 2026, entonces yo digo, pues ya me dio 1. Ah, está bien. Pero hay una energía escondida. El 2 y el 2 dan 4. Luego el 2 y el 6 te dan otro número ahí que es el 8. Ah, Entonces hay una energía escondida que también hay que encontrar y saber para poder hacer una interpretación más correcta. qué bien, es que qué interesante y complejo. Bueno, y hablando de estos números maestros, ya nos decíamos que cuando es en la fecha de nacimiento nos está diciendo que el sol o el espíritu está mal aspectado. Él no quiso venir a este mundo, hay errores de otras vidas relacionadas con estos 4 números maestros y la resistencia del alma, por supuesto, a no querer nacer, ¿no? Dice, llámese este camino y no me gusta, ¿no? Pero por supuesto, hay cosas que necesita trabajar, hay desacuerdos y él no quiere hacer, pero le dice, pero hay una cosa que determina en tu número maestro, algo que ya es, si tú trabajas esto, va a ser importante. Ahora, si hablamos del número maestro del 11, pues por supuesto se le llama el iniciado. Hay 2 tipos de iniciado, ya dijimos. Cuando hablamos de que no quiso nacer, quiere decir que está en su día de nacimiento. De forma diferente, cuando está en la suma, es el sendero de vida hacia donde voy. Voy a hacer un número maestro, o sea, ya trabajé esta energía, ¿no? Entonces, es el camino del inicio a la ascensión, el bien y el mal, o sea, la dualidad ya la trabajé, es un proceso de iniciación. Desde el punto de vista del mundo terrenal, hablamos me inicio en las ciencias sagradas. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a conocer la naturaleza no solamente de mi alrededor, sino que todo aquello que está afuera está dentro de mí, ¿no? Está el número 22, que pues ya es el adepto, que es el aprendiz que va iniciándose en ese camino como el arcano del loco, por ejemplo, ¿no? El retorno, el discípulo, cerrar ciclos. Y esta energía, fíjate, en el 11 se mueve una energía masculina de inicio. Sin embargo, en el 22 se mueve una energía femenina. Habla mucho de la mamá también, también habla del papá. Fíjate que en el número 11 habla de la madre, cosas del ancestro que habíamos dicho, y en el 22 se mueve a través de los cambios bruscos o a través de los cambios, me dice, y a través de del conocimiento de la vida más allá del planeta, todo lo que tiene que ver con la era de Acuario, la tecnología, la vida extraterrestre y muchas cosas más. Por eso se dan mucho estos contactos y ellos necesitan a través del cambio brusco, que los cambios que llamamos bruscos es porque es algo que no me lo espero. Ay, yo no me esperaba este cambio, pero ese cambio es fundamental y necesario para la evolución, para que esta persona continúe. Ahora, por ejemplo, el número 33, ¿no? Se le llama el provisionista. Marca una pauta, un camino como el de la vida, el mundo esotérico, tiene sueños, precogniciones, fenómenos astrales, viajes, desdoblamientos, clarividencia, clariaudiencia, facultades extrasensoriales, por supuesto, y en este caso se abre a un mundo paranormal totalmente, empieza a tener un estado de conciencia superior y de una elevación espiritual, ¿no? Además, estoy conectando no, por eso es importante conocer mi numerología, porque entonces, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué tengo estos desdoblamientos? Porque me estoy viendo yo allá dormida y yo estoy acá, pero también es parte del trabajo. Y entonces también esos números empiezan como a espiritualizarse, empiezan a ser más sensibles, más en energía. Ahora está el número 44, que es la maestría. Esta es una culminación de una meta final, por supuesto, son desdoblamientos, contacto con seres ultradimensionales, mundos inferiores o superiores, interdimensionales, también en viajes astrales. Entonces hay un contacto también con el mundo intraterreno. Recordemos que también los Hopi hablaban de los hombres hormiga con los que se conectaban también en esta energía intraterrena, que ahí se ve al menos al momento en los petroglifos se ve que es de una forma física, que ellos salían de la Tierra y se comunicaban con ellos. Entonces,
en estas cuestiones, el 1, que es el espíritu, en el 22 se vuelve a duplicar, en el 3 otra vez, en el 4 otra vez. Entonces se está hablando en esta energía total, si lo sumamos en el sentido espiritual, nos está hablando que necesitamos la innovación, el cambio, trascender, utilizar la sabiduría para poder trabajar cada uno de estos números maestros. Importante. Bueno, cuando te encuentras un número maestro, no puedes sintetizarlo, sino que es conservarlo, ¿verdad? En cuanto a la suma de un nombre por nombre o algo así, ¿verdad? Claro, sin embargo, a veces cuando la persona tiene dudas y cosas, sí es necesario buscar de dónde viene ese número maestro, qué suma ese número maestro, porque en la práctica sí podemos ver que la persona no comprende del todo el número cuando, sobre todo cuando es en el nacimiento, no lo comprende bien hasta que lo suma. Ah, es que era por acá. Entonces sí es necesario hablar de las dos energías y también se mueven a través de qué signo astrológico soy. También desde ese punto de vista se mueve y entonces ahí hay que ver esta energía para poder interpretarla. Perfecto. ¿Podrías darnos un ejemplo? Aquí van a estar apareciendo en pantalla la tablita precisamente de identificación de estos números y su valor, ¿verdad? Es la Ah, tabla de alfanumérica de Pitágoras. sí, claro. Un ejemplo de la tabla alfanumérica, por supuesto, si nos basamos que es del 1 al 9, cada número tiene una vibración. Si hablamos del 1, tiene una energía masculina. Si hablamos del 2, tiene una energía femenina. Si, por supuesto, en el 1 nos habla del padre, del abuelo, del espíritu, de la creatividad. En el 2 nos habla, por supuesto, de energías de la mamá, cocinar, expresar mis sentimientos y mis emociones y no dejar que otras personas accedan a estas emociones, o sea, me muevan o haya un tipo de chantaje emocional que me mueva hacia algo que yo no quiero, ¿no? En el número 3, por supuesto, en la numerología y hablando de los nombres, bueno, ya dijimos que la tabla, perdón, en el 1, pues está la letra A, ¿no? Que es una energía, si tu nombre empieza con la letra A, pues tiene una energía del papá, del abuelo, una energía masculina que hay que trabajar y que me da la espiritualidad, me da la energía, me da el liderazgo, me dice que yo tengo que trabajar cuestiones de creatividad con las manos. En el número 2, por supuesto, ya hablamos bueno, en el número 1, perdón, déjame terminar, está la letra A, la J, la S, que tienen estas energías. En el número 2, pues que está la letra B, la K y la T, pues nos habla, ya dijimos, de la energía femenina que hay que trabajar. En el número 3, las letras que corresponden son la C, la L y la U, y nos habla de una energía de buena suerte, de optimismo, una persona que se expande en su conciencia, que conecta con el yo superior también, y en el mundo terrenal tiene mucha suerte material también. Hay mucha confianza, hay el gusto de vivir, el no pasa nada, relájate, inclusive son aquellas personas que se pasan los semáforos porque ellos se expanden, crecen, florecen y además el número 3 no hay límite, me dice que no hay límites, que la expresión, la extensión, el florecimiento es tan grande en el mundo terrenal como en el universo, que también en esas cosas no se fijan, no hay ciertos límites, hay un exceso de confianza en el que hay que trabajar. Y aquí hablando, si hablamos de cada letra, vamos a empezar ahí, se van a dar cuenta como si su nombre empieza con estas letras, tienen esas características. En el número 4 si se define así, la letra D, la M y la B de vaca o la B chica, nos está hablando de una persona que tiene este contacto extraterrestre, que nos está hablando del ara de Acuario, que nos está hablando de la esfinge de Giza, que nos está hablando del 4 en todas sus posibilidades, en todas sus manifestaciones, ¿no? Las 4 estaciones, las 4 eras astrológicas, los 4 atlantes de Tula y otras muchas cosas, ¿no? Nos está hablando de una persona, este 4 nos está hablando de una persona que necesita innovar, la palabra importante para ellos son la libertad. Tienen que moverse en la libertad, en la innovación. Hay un poco de rebeldía, pero esta rebeldía es la que le da el impulso de, no, no, es que yo no quiero ser en esta línea, quiero liberarme de todo esto, ¿no? Me libero de las creencias religiosas,
que las tiene el 3. El 3 tiene unas creencias religiosas, son de las que ya el 4 dice, ya me liberé de esas creencias. En el número 5, pues tenemos, por supuesto, lo que es la E, la N y la W. Nos habla de una energía de una persona comunicativa, investigador, muy inteligente, capta la energía rápida en su mente. A veces no tiene ni que escribirlas porque es muy buena persona, inclusive para absorber rápido el conocimiento sin tener que escribirlo. Es una persona también que puede hacer muchas cosas a la vez, pero cuando hace muchas cosas a la vez, entonces hago mucho, pero no termino nada. Ese número 5 también nos habla de una persona que estudia muchas cosas, le encanta estudiar, pero deja todo a medias, entonces se tiene que enfocar en esas cosas. Ahora, habría que ver si el papá también trae el nombre de la abuela, el nombre del papá, y habría que ver. En el número 6, si la vibración tiene número 6 como principio en su nombre, pues está la letra F, la O, la X, y entonces nos están hablando de una energía de amor, muchas indecisiones amorosas, mucha energía de la naturaleza, mucha energía, por supuesto, de las artes escénicas, todo lo que es el amor, la buena vibra, el quiero estar bien, me quiero adentrar a la espiritualidad, las cosas físicas me importan, me interesan, las cuido, pero no determinan mi vida, sino que yo las puedo soltar, puedo regalar. Ay, que te guste esto, tómalo, yo te lo regalo. Esta es una persona que da mucho, totalmente, continuamente también. Cuando se suma en el número 7 o tiene una vibración de 7, y esto no solamente en la letra, también les va a servir para el resultado de su nombre también, esta interpretación también les sirve. Entonces, el número 7, que es la letra G, la letra P, la Y, pues nos va a hablar de una persona que tiene también, tiende mucho a estar sola, a estar en introspección, pero también ayuda y siente el dolor de los demás, ¿no? Es muy empática la persona, sin embargo, habría que evitar en este número, evitar todo lo que son las drogas, el alcohol, lo que se le llama el ayahuasca, todo este tipo de cosas, porque aunque sí lo conecta, lo va a conectar a ese mundo espiritual, como en algún momento ya lo hemos platicado, pues la conexión va a ser artificial. Entonces se va a autoengañar y se ilusiona con mucha facilidad. Va a haber gente que la va a ilusionar, o a él también, entonces cae en una ilusión y una creencia de que es que esta persona o esta situación es muy importante para mí, pero después me doy cuenta que hay enojo, que hay engaño. El engaño y el caos se mueve a través de este número 7, que esas son las partes importantes. ¿Qué me puede ayudar a esto? Evitar lo que dijimos ya, todas las drogas, todo este tipo de cosas, pero aquí sí es conectarme con mi glándula pineal, con la espiritualidad, conectarme entonces, por supuesto, conectarse con la naturaleza, pero en este número dice, no te dejes engañar y no engañes a los demás. La mentira es parte fundamental del desequilibrio de este número, por lo tanto, la verdad es súper importante. Por otro lado, en el número 8, en la suma del número 8, que aquí ya dijimos que sirve para la numerología de todo su nombre, y sus apellidos, está la letra H, la letra Q, la letra Z, que en estos nos está hablando de personas que trabajan demasiado, gente que se restringe a sí misma, gente que hay un miedo, que quiero hacer tal cosa, pero me da miedo y entonces necesito, sí quiero tener ambición, ¿no? Una cosa es es muy ambiciosa, ser ambicioso, pero después puede entrar en el mundo de la avaricia. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la avaricia y también todas estas interpretaciones de que dependen de los signos zodiacales, de la carta astral y de su día de nacimiento, por supuesto, porque ahí ya dijimos que ahí se da unas características específicas y entonces hay que estudiarlas. Bueno, el número 9 nos habla de la letra I y de la letra R, personas con mucha impulsividad, con muchas ganas de hacer ejercicio, con mucha voluntad, son líderes también. ¿Qué tenemos que cuidar de estos números y estas energías? Que la persona va a tomar decisiones a veces impulsivas, porque esta persona es tan rápida que tú en lo que le dices esto, la persona ya lo hizo. Entonces es tan rápida que a veces toma decisiones impulsivas y lo lleva a tomar decisiones que no son las correctas y decir, chin, es que ya lo hice, o es que me enojé con tal, y el enojo se mueve a través de esas letras, el enojo, la impulsividad, pero
es lo que también le da la fuerza de voluntad, porque ya dijimos que todas las letras y todo tiene su dualidad. Entonces, en su opuesto complementario que se mueven. Entonces, esta palabra y estas cosas, ¿en qué te mueves? Ya dijimos que también se mueven en el ojo, pero en el enojo, pero también se mueve en la acción, en la voluntad, en el liderazgo. A ver, yo soy el que, a ver, vamos por este camino. Si alguien tiene una duda, no, es por aquí, con seguridad, es determinante y entonces va hacia donde él tiene que ir. Es una persona de acción que si tú le dices, oye, te quiero aquí a tal hora, va a estar a la hora que tú le dijiste, no te va a quedar nunca mal. Todo tiene su dualidad. Entonces, esa es parte. Y luego, si ponemos que el número 1 se mueve, también el número 1 y el 8 también se mueven en lo mental, ¿no? El 2 y el 3 y el 6 se mueven en lo emocional, en lo espiritual también. El 7 y el 9 en lo espiritual, en lo místico. Quiero ser una persona de amor completa con el universo, ¿no? Y el 4 y el 5 se mueven también en el mundo físico, en la mente, por supuesto, del lado 5, ya que hablamos de energías, también de Mercurio. Y estas energías y estos números nos están hablando de los planetas en el universo, cómo se manifiestan en las letras. ¿Cómo ves, Jacqueline? Pues muy completo, interesante, ¿no? Me gustaría que nos pusieras, por ejemplo, un pequeño, eh, pues ejemplo, valga la redundancia, para que vean esta suma, cómo se realiza y cómo se saca, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, eh, vamos a decir el nombre bueno, uno de los nombres que más se utiliza en el mundo es el nombre de María, por ejemplo, Ujú. ¿no? El nombre de María, pues ya va sumando, ¿no? Va sumando las letras y te vas dando cuenta que te van a dar un número 6, ya que la M, pues está diciendo que empieza con un 4, la A es un 1, la R es un 9 y nuevamente la A es un 1, entonces nos da un 6. Y en esa vibración hay varias cosas. Al decirme que tiene un 1, me está diciendo que tiene una energía de creatividad. La persona, que es una persona individualista también a veces, dependiendo de sus signos. Si me dices es Leo, híjole, pues es una persona muy individual, pero como suma un 6, me está dando una vibración de emoción, una energía de Venus que me está diciendo que es una persona amorosa, es una persona con indecisiones amorosas, y esas indecisiones amorosas tienen muchas formas de se manifiesta. Puede ser que la persona en el mundo terrenal pues tiene la oportunidad de que tiene muchas parejas o quiere tener muchas parejas, pero también está diciendo, pero decídete por una, pero dice esta energía del 6 dice, sí, pero es que este tiene estas características que me gustan y este también. Entonces, hay una indecisión, es que no encuentro el azul, del príncipe azul, del tono que yo quiero. Este sí, pero híjole, como que no sé, desconfío. Y además se da también una especie de cierta desconfianza en el número 6 de por qué. ¿Y por qué se da desconfianza en el número 6? Porque dice, como lo rige Venus, dice, bueno, es que yo necesito tener estabilidad. Y si estas circunstancias no me dan estabilidad, yo no puedo seguir. Por eso es que el número de María es una energía muy estable en ese sentido. Pero dice, si tú como una pareja, vamos a suponer, no me das estabilidad, no me puedo decidir ni a casarme o tengo mis dudas. Y hay personas que inclusive se sabe que se han casado o que esas personas también dan un 6, hay que también ver eso, también dan un 6 en su numerología o en sus mismos nombres, también dan un 6. Entonces hay indecisiones, así nos casamos, pero a lo mejor porque alguien nos obligó o creí que eras la persona amada y no lo eras. Entonces nos da una cuestión de indecisión en ese sentido. Y entonces el nombre de María enfoca varias cosas también en la M, que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con la libertad, con cuestiones que tienen que ver con el más allá, con lo que digamos las vidas futuras también. Entonces me dice, hay una serie, y inclusive esta letra M completamente me está diciendo, libérate de las creencias religiosas porque yo mi energía está más allá de lo físico, de lo que tú conoces. Entonces, esa M también me está hablando de eso. Entonces me dice, debes de hacer una liberación. Hay gente que ya más grande se da cuenta que, bueno, las creencias religiosas y esas no eran ese el camino que tenía que seguir, pero la misma vida te va enseñando hacia dónde
tiene que ir uno el camino. Ahora, desde la R de María, pues le está dando la voluntad, la energía, él le está dando inclusive una cosa física, fíjate, le está dando algo que se materializa en el mundo de la materia. Esta letra le dice, además también le habla de que se debe de cuidar del cuerpo, su cuerpo físico, debe de intentar tener esa voluntad de también no expandirse en el exceso de lo físico, pero que su físico también le está describiendo una energía determinante. Ajá. No sé si con eso he podido explicarles un poquito cómo es esto. Sí, claro. Entonces, este ejemplo que hiciste pasa lo mismo con cada nombre, con los apellidos, etcétera, Pasa lo ¿se llama? mismo. Perdón, y ahora cuando ya sumamos el Ujú, 6 sí. de María ya me está dando toda la vibración que esconden todos estos números en su, vamos a decir, en su síntesis, ¿no? Ujú, Ya me está diciendo, o sea, María se tiene que mover en el amor, en la energía, en la naturaleza, en la espiritualidad, por supuesto, en las artes escénicas. Es una persona que además le gusta tocar, le gusta abrazar, le gusta expresar sus sentimientos. Eso también se mueve a través de este número 6 y mm, representa el planeta Venus. perfecto. ¿Cómo ves, Sí, Jacqueline? sí, pues complejo porque tienes que unir todos los engranajes, ¿verdad? De toda la tira del nombre completo Claro. y funcionar así. No, y todo es importante. Y ahora, por ejemplo, las letras, las consonantes, pues también tienen que ver con la parte espiritual. Por eso cuando también se hace una numerología, se puede hacer corrida y no pasa nada, de todo modo la energía Ajá. va a salir. Pero podemos ver cuántas letras de A tienes, cuántas letras en S tienes, cuántas Rs tienes, y eso va a determinar, es también otra suma, ahí ya nos profundizamos más en otra suma, entonces las consonantes tienen que ver con lo espiritual. Y en lo espiritual, al ya saber cuál es la suma, vamos a suponer que fuera hablando de espiritual y sea el número 7. Sí. Me da un 7. Bueno, las consonantes, si me dan un número 7 y ya estamos hablando del mundo espiritual, me está diciendo que es el misticismo, que te quiero llegar a la iluminación de forma amorosa, quiero ser una persona empática, y ahí entra esta parte. En las consonantes nos hablas del mundo físico y al mismo tiempo también se hace una suma y podemos determinar de acuerdo al número, porque fíjate, pudiera ser que en su suma también nos hable de una energía de consonante, entonces habría que ver de una energía, vamos a decir, amorosa, ¿no? Podría ser. Pero los consonantes nos hablan de la energía totalmente de lo físico. ¿Cómo ves, Jacqueline? Bien, bien completo. Entonces, la suma de todos los números, digamos, del nombre, se puede decir que nos habla de la expresión en general, ¿no? Claro, Ajá, por supuesto, o sea, nos vamos dando cuenta totalmente cómo esta transformación no es un nuevo ciclo interior en la personalidad, es como reescribir la partitura también, ¿no? claro. De todo esto, así es. Ujú, ujú. En cuanto a las vocales, nos dan las cualidades del alma de la persona. Nos da, fíjate, nos da totalmente todo el lado espiritual, Sí, nos da todo lo espiritual, está en el espíritu, en lo que tú eres, bueno, hay dos formas. El espíritu te da la vida a ti, y el alma te va a dar, obviamente, el cuerpo físico también. Uno te da la vida y el otro te da el cuerpo físico. sí, Entonces, por ahí también se mueve esta energía y se mueve en esta energía espiritual. perfecto. ¿Y las consonantes te dan la personalidad de la... Te hablan de la del personalidad individuo? también en el mundo terrenal y cómo se van moviendo. ¿Cuál es la otra cosa que yo necesito? Ahora, la suma, fíjate, la suma de tu nombre, la suma de tus apellidos, al sumarlos, fíjate, hay dos formas de sumar, sumas de forma normal, todas los números, los sumas. Del nombre y luego de los apellidos te va a dar un número. Esos mismos números hay dos formas. Primero lo haces de forma general, sumo eso, ¿qué cosa me da? Ahora lo hago de forma reducida. Reduzco, vamos a decir, si me dio 17 en un nombre, lo reduzco a un 8. Si me dio en el apellido un 22, lo reduzco a 4.
si me dio en el otro apellido de la mamá, me dio un 33, lo reduzco a 6 y hago otra numerología para irla reduciendo, pero si yo digo, oye, tal número viene de, como dijimos, de un 33, pues viene de un 33, ok, pues la persona es muy amorosa, mucha conexión espiritual, expande no hay límites, expande su conexión con el yo superior, pero sin embargo también nos está hablando ahí de una energía muy importante en cuanto a que la persona va a darse cuenta hacia qué camino va, ¿no? Bien, perfecto. Pero ahorita me surgió una duda con esto que decías. Sé que, por ejemplo, estos números maestros no se sintetizan, ¿no? Por ejemplo, el 33, sino que se tiene un valor superior, digamos, y no se puede reducir. Pero hace rato decías, bueno, sí pudiera también reducirse y da ciertas precisiones más en la cualidad. Sí, es que exactamente, da una precisión más específica. Claro. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, no lo reduzco, ¿no? Digo, pues es un 33, vamos a decir, es un 33 que se está moviendo en energías también de Júpiter Ujú. y que es una expansión grande. Ok, pero ¿en qué cosas? Entonces cuando reduzco, me está hablando del amor, me está hablando que yo me expando también, en esta espiritualidad también me expando y entonces sé esa energía que está escondida, también la encuentro. No es malo, pero ya entiendo por qué pasan las cosas, porque por ejemplo hay una persona que me dice es que yo soy un número 11 y cosas de mi papá, y yo sé Sí. que mi papá no me deja hacer ciertas cosas, pero cuando yo hago la numerología, no, ¿qué crees? Sí, han nacido en base a tu papá también, pero se han manifestado en tu mamá. Entonces, si tú trabajas aunque viene acá el papá, pero si trabajas a tu mamá, va a ser diferente. No es lo mismo que venga un 2 y sume un 2, que sea un 11 y sume un 2, Sí, o que claro. sea un 15 y sume un 6, o sume un 33 y sume 6. Totalmente también de dónde viene esta energía es importante, porque si por ejemplo yo digo, pues suma un 6, pero tiene un 4 y un 2, ya no es 15, ya no es 33, tiene un 4 y un 2, o tiene un 24. Entonces sí necesito saber esta suma de aquí, de dónde viene, o sea, este 6, ¿cómo es que lo voy a trabajar? Sí es necesario saberlo, Perfectamente. Ok. porque se profundiza un poco más. Más todavía, claro, Ujú. claro que sí, qué interesante. Pues bueno, practicarle, ¿no? Pero sobre todo, sí, te da como el gusanito de saber, a ver qué da mi nombre y a ver qué hacer, ¿no? Y Claro. hay como muchas, pues, plataformas y cosas donde ya uno puede inteligir. Pero siempre, en este caso, que tú ya tienes un amplio recorrido, conocimiento de todo esto, pues claro que sabes por dónde, ¿no? Verlo, visualizarlo y profundizar todavía más. Y pues sí es otra cosa, ¿no? Totalmente Claro. distinta a como uno intenta sus pininos a cuando ya hay una persona profesional que se la ha pasado estudiando y viendo más a fondo estas cualidades. Y fíjate que además nos habla de una persona también en su suma, Ujú. también podemos encontrar si esta persona va a vivir mucho, va a vivir poco o qué está sucediendo en su energía. No es tan determinante en el sentido que yo he podido también darme cuenta que yo digo, pues es que esta persona, vamos a hacer un ejemplo, tenía que morir antes, vamos a suponer, pero ya dijimos que la energía, perdón, se transforma y todo el tiempo está trabajándose, entonces puede expandirse, porque esto es una cosa física, pero lo espiritual va más allá. Entonces sí he visto también cuestiones de personas que yo pensaba que iban a vivir más y vivieron menos. Mm. También lo he podido ver en la experiencia. Que, o sea, no es tan determinante, pero sí determina, eso sí, un ciclo de un comienzo de algo que te va a llevar hacia esa transformación profunda. Claro, es bastante importante. Hablando ya de esta cuestión de cambio de nombre, ¿no? Que decíamos no estás a gusto con el nombre o por alguna situación lo cambias, pongamos que esta inconformidad o de manera legal, ¿no? Que ya lo asentas, que cuesta mucho trabajo, pero lo logras. O esta parte también del nombre artístico o espiritual, porque hay algunas filosofías o religiones que hacen una propuesta de un segundo nombre, ¿no? De acuerdo a la filosofía que estás viviendo. ¿Qué hay con esto? ¿Qué ocurre simbólicamente con su
proceso interior y si está bien o no hacerlo. Claro. Bueno, a veces si la persona lo hace es porque tenía que ser así, ¿no? Por supuesto crea un nuevo ciclo interior, una nueva personalidad, es como reescribir la partitura que decíamos hace un rato, es vibracional de la vida y totalmente cambia el destino. Incluso en nuestros apodos o cuando en Facebook utilizamos sobrenombres o en TikTok utilizamos otro tipo de nombres o de cosas que me hacen recordar, a lo mejor mi mascota, porque también pasa eso. Entonces, sí, cambia totalmente ese destino o le agrega, vamos a decir, si no lo cambia, le agrega un toque más a eso, que ya decíamos hace un rato, pues si no me gusta mi nombre y pongo otro, es que algo que estoy rechazando. Pero si esta energía a lo mejor lo cambia, a lo mejor le va bien, pero como lo hizo de algo que rechazó, la vida, a través de la vida o de su evolución, la vida le va a volver a recordar de acuerdo a diferente forma esa misma energía, que lo va a tener que volver a trabajar hasta que no lo comprenda. Por decir, como decíamos, no, pues la mamá o el papá le puso un nombre que a la niña no le gusta, pero ya fui y me cambié el nombre. Fíjate cómo ahí hay varias cosas, porque en el mundo físico yo ya cambié algo, Sí. ya hice una acta con un nombre que me gusta, o está muy bien, en el sentido de que su energía lo pedía, lo hizo porque necesitaba su energía, pero al mismo tiempo ligeramente hay algo que rechazo y algo que se va a volver a repetir. Ujú. Sí, sí. De primera instancia, en algunos casos logra como un efecto de sanación, podríamos decir, o esta redefinición personal, pero, Claro. pero si el destino te alcanza, como dices, en un momento te Sí, vuelve a porque es sentar. como hacer, claro, perdón, es como hacer voy a irme por este laberinto, voy a hacer este camino corto en lugar de irme por el largo, voy a ir por acá, pero de todos modos va a haber algo que va a haber un pendiente y que entonces a lo mejor en tu próxima existencia o en esta misma, esa Ajá, energía se va a volver a repetir. claro, claro. Muy Ujú. bien. En cuanto a esta parte del libre albedrío y la conciencia, desde tu mirada, ¿la numerología describe lo que somos o lo que podemos llegar a ser si tomamos conciencia? Bueno, desde la numerología describe el potencial de lo que somos y Ajá, depende, por supuesto, la conciencia y el libre albedrío y la intención real desde el corazón. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a trabajar esta energía y voy, por supuesto, a determinar, a describir, esto me va a describir, por supuesto, lo que yo soy, ¿no? Albedría y esta evolución que yo estoy trabajando en el mundo terrenal, en este mundo de la materia, como bien lo decía Albert Einstein, pues la energía se vuelve materia y viceversa. Entonces yo tengo la posibilidad de cambiarla, de girarla, de darle la forma que yo quiero. Y por supuesto, desde la conciencia, por eso es importante el nivel de conciencia, o sea, y el nivel de conciencia te habla, por eso digo yo, la intención real de mi corazón, si es con amor, si es con desprecio, qué es lo que estoy sintiendo de este nombre. O también además también es válido que yo me quiera liberar del nombre, pero primero le agradezco al nombre, oye, muchas gracias, porque a lo mejor tú vienes a enseñarme algo que ahorita no lo comprendo, te pido la oportunidad de que esta vida lo comprenda y en este momento me siento cómoda con este otro nombre, porque también hay que agradecer y también hay que redefinir esa parte. Entonces, el libre albedrío de tomar decisiones que yo necesite también nos habla, porque además estamos en el aquí y el ahora y el universo sigue cambiando. Entonces, mi vibración, mi energía, frecuencia y vibración va a cambiar lo que me va a dar esta intención real. Es como cuando dices, bueno, aquella persona ya sabíamos cuáles eran sus intenciones, no eran las que dijo, eran estas. Entonces, por eso la intención real desde el corazón es lo que te va a dar karma o dharma. claro, claro. Mm, ahorita dijiste algo muy valioso, o sea, tú tienes este libre albedrío. Entonces, entender, porque tampoco nos podemos dejar llevar plenamente por esta etiqueta o limitación que podemos entender en la numerología, ¿no? Sino que va algo más allá, también es lo que sientes,
también cómo te integras a esa vibración. Por supuesto, totalmente eso va a depender del conocimiento que se tenga por eso es importante, esto va a depender que se convierta en esta etiqueta y por supuesto del conocimiento que se tenga a través de los números, porque de eso depende que fluya la energía. Ujú. Podríamos en algún momento un ejemplo, si la numerología de mi casa tiene cierto número y alguien me dice, pues nada más ponle este número y ya te va a ir muy bien. Y Sí, tú vas y se lo pones, ok, es válido, pero ya no tomé conciencia de qué significaba ese número de mi casa, porque el número de mi casa me está dando también un mensaje que yo desconozco, pero al sí. conocerlo, como pasa en los nombres, entonces, por supuesto, voy a entender, voy a comprender, voy a experimentar, a vivenciar realmente lo que mi casa me está hablando o lo que mi nombre me está hablando, lo que me está diciendo. Entonces voy a poder fluir dependiendo de ese conocimiento. Claro, así es. Digamos, hablando de la numerología, pues se ve, no es una ciencia empírica, o sea, tiene fundamentos y se entiende ya un proceso profundo de conocimiento en cuestión de la vibración y nada más, ¿no? No se saca de una imaginación. Claro, Pero, por supuesto. ¿qué lugar ocupa la experiencia simbólica en la construcción del conocimiento humano? Bueno, ocupa uno de los más importantes lugares ya que es fundamental en la construcción del sentido humano y de esa construcción de la conciencia y de la evolución, por supuesto. Ujú. Eh, Tiene fundamentos astronómicos, ya que como lo dijimos al principio, todo esto se mueve. ¿Los números de dónde salen? ¿De dónde salen los números? Los números salen a través de los movimientos de la Tierra, de la precesión de los equinoccios. Entonces, la precesión de los equinoccios me van a dar los ángulos en que los planetas estaban determinados cuando alguien nació. De ahí, por ejemplo, si decimos es que hay una conjunción, pues la conjunción me va a decir que es armónico. Inclusive la conjunción nos está hablando del número uno. Entonces, por eso te decía yo que cuando ya pones dos nombres, entonces hay vibración diferente, porque unos me dicen de una forma, otros me dicen de otra forma, y luego aparte no me dicen mi nombre, muchos no me dicen mi nombre completo, ¿no? Ahora, a través también de qué, también sale de la conjunción, obviamente de la conjunción sale el número dos, la conjunción de dos planetas también a 180 grados en el universo, respecto al planeta, a los planetas, pues a la Tierra, por supuesto, nos está dando un número dos. Ujú. Vamos a decir que el trígono, pues me da una energía de tres. Ajá, y así sucesivamente. Si es un sextil nos está hablando de un 6. Entonces, a través de esa energía y de esos fundamentos astronómicos respecto a la Tierra y a los ángulos de los planetas con la Tierra, se da el fundamento completamente. Totalmente. Clau, ¿y cómo podemos decir que dialoga la numerología con disciplinas como la psicología o los arquetipos, ¿no? En general, o el inconsciente colectivo? Claro. Bueno, dialoga de una forma, se manifiesta en varias formas, pero dialoga de forma, si hablamos desde la psicología, es desde la mente, de cómo entender la mente, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué hablo, qué digo, cómo me expreso ante los demás, qué siento por los demás, qué me están diciendo. Y dialoga también desde un momento, desde un punto de vista ya más profundo, porque además la psicología se mueve en cuestiones que tienen también que ver, ya dijimos, con la mente, con las personas que tienden a estar completamente pensando en las cosas, por qué me pasa esto, por qué me sucede aquello, y buscar por dónde voy a moverme. Entonces, de una forma, por supuesto, importante, ya que conecta el inconsciente colectivo, el subconsciente y el consciente y el supraconsciente colectivo, porque además los arquetipos ofrecen un lenguaje paralelo a la psicología, todo unido y pegado, nada es, digamos, paralelo, pero no es separado, todo es importante porque la psicología profunda, hay varios tipos de psicología, ¿no? Pero la psicología, por ejemplo, en este lado profundo, ya en su base fundamental de qué es la mente, pues se mueve a través de qué se mueve esta mente,
se mueve a través de los sentimientos, a través de lo que yo siento y experimento con lo que está a mi alrededor. Esa es una parte importante. Obviamente los arquetipos, que son estructuras psíquicas, bueno, no nada más psíquicas, hay mucho más. Se heredan y se encuentran en el inconsciente colectivo y ya dijimos que no nada más es el inconsciente colectivo, en el consciente, en el supraconsciente y por supuesto en el consciente, que es el aquí y el ahora, ¿no? Representa aspectos fundamentales de la experiencia humana, como pues lo que ha pasado con la madre, con el padre, con el niño, ¿no? Obviamente recordemos que interesante porque Carl Gustav Jung identificó estos 12 arquetipos principales que se dividen en tres categorías, dice él, y que esto, si nos damos cuenta, habla completamente de la carta astral también, porque él, por ejemplo, dice, hay un arquetipo del ego que está relacionado con la preparación para el viaje, como el inocente, ¿no? El explorador, el sabio, pero el arquetipo del ego, en este sentido que dice Carl Gustav Jung, el ego se mueve a través del espíritu, de lo que yo ya tengo vida. Y este arquetipo del ego me habla de mi sol, de mi signo zodiacal. ¿Dónde está mi sol en mi signo zodiacal? Y también habla del arquetipo del alma, que se relaciona con la travesía de cómo el cuidador, el creador, él le llama el mago, sin embargo, el mago es más del arquetipo del ego, más que del alma. Entonces, el alma nos está diciendo y nos está refiriendo en la carta astral completamente a cómo se mueve la luna en una carta astral, y esto es relacionado totalmente con el arquetipo del alma. No, hay otro arquetipo del que habla, que es el arquetipo del yo o el ser, ¿no? Que está relacionado con la sabiduría, con la realización, pero es con la personalidad. Ahí sí, para que veas, el arquetipo del yo es el ascendente, es la personalidad que yo voy a adquirir cuando yo absorbo en el nacimiento, en estos apellidos y en estos nombres, el apellido de mi madre, el apellido de mi padre y el nombre que me dan, cuál es la personalidad que yo voy a utilizar. Estos arquetipos pues entienden, nos hacen entender el mundo, por supuesto, nos guían en un proceso de individualización, es decir, que por ejemplo en la búsqueda de nuestra identidad, el propósito de la vida también nos permite conectar con otros seres humanos y obviamente en cuanto a cómo me siento con esto, ¿no? Hay algo muy interesante en los arquetipos. Todo es un arquetipo, inclusive en los símbolos, todo es un arquetipo. En algún momento, pues tan solo la Esfinge de Giza, pues él es un arquetipo de 4 eras astrológicas y astronómicas, por supuesto, pero en el caso, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, que hablaba también, él se refería al pensar, al sentir, al percibir y al intuir. Entonces, pienso, se refiere a la evolución racional y lógica de la información, ¿no? Estoy aquí en este aquí y ahora, ¿y qué estoy pensando? Mi mente en dónde está. El sentir, que se trata de la evaluación emocional y subjetiva de la información, que lo subjetivo también tiene sus principios y sus leyes en el universo, como los principios herméticos tan solo, ¿no? Entonces el sentir ya me está diciendo qué sensación, por eso en los sueños es importante que cuando tú describes un sueño, oye, es que tuve un sueño así, ya está, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Esos son parte fundamentales. Y digo, ahora, percibí algo, percibo ciertas cosas, ¿no? O intuyo ciertas cosas, ¿no? Se enfoca, por ejemplo, el percibir en esta obtención de la información a través de los sentidos. Hasta el otro que es intuir, ¿no? Se refiere a la percepción de patrones y las posibilidades sin necesidad de evidencia concreta. O sea, ya intuyo que algo no va a salir bien o intuyo que algo va a salir bien, bien, ambos, ¿no? La dualidad siempre ahí. Entonces, estos arquetipos son bien importantes porque aquí se refiere completamente el pensar estoy en el consciente, el sentir estoy en el subconsciente, el percibir también estoy en el consciente y el intuir ya estoy en el supraconsciente, es algo que está más allá de lo que yo conozco en el mundo terrenal y me está hablando completamente de una energía que va más allá, ¿no? Estas 4 funciones se combinan en actitudes y en una introversión y extroversión que le da lugar a otros tipos de personalidad y que ahí se fundamenta, por supuesto, muchas características. Estas combinaciones del pensar, sentir, intuir, etcétera, nos están dando que cada persona estas cosas las tiene de forma diferente y en una energía
completamente con unas características específicas y diferentes a los demás. ¿Cómo ves, Jacqueline? ¿no? Pues impresionante, ¿no? Porque vas viendo cómo se concatena todo y otros conocimientos y cómo se hermanan otras técnicas y demás cosas que a mí se me hace maravilloso, cómo el ser humano ha inteligido a través de todos los tiempos esa unión de cosas y se ha fijado perfectamente en en estas ligas, ¿no? Que hay en el universo, en el desarrollo de la naturaleza, en tantas cosas y todo se va compaginando, arman un tejido muy especial para incluso descifrarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro, fíjate que una cosa interesante aquí de los arquetipos, por ejemplo, si yo le pongo al hijo, le pongo el nombre de un guerrero, ¿no? Ahorita no recuerdo un nombre, pero si le pones el nombre de un guerrero, ¿cómo va a ser el arquetipo del hijo? De fuerza, de energía, de acuerdo a ese guerrero que tú le estás poniendo el nombre. Por eso decíamos al principio que si tú le pones el nombre del arquetipo del papá, entonces el niño va a tener ese tipo de características del padre, ese arquetipo del padre que lo va a manifestar en el mundo terrenal, inclusive hasta en las enfermedades. Sí, qué tremendo, ¿eh? Uf, en lo que nos tenemos que fijar. Sí, no, no, definitivo. Mira, oye, desde tu experiencia, eh, ¿qué es lo más transformador que una persona puede descubrir al explorar la numerología de su nombre? Y si nos puedes relatar un pequeño caso, ¿no? Que hayas visto esto. Claro. Pues fíjate que hay cosas muy interesantes porque sí es totalmente transformador porque la persona, además hay una cosa, cuando tú le dices a la persona su numerología, la persona asienta con la cabeza y dice, efectivamente, me pasan estas cosas, sí es cierto Ujú. esto. La persona ya lo sabía porque en su energía, en sus recuerdos, en sus memorias, en su nivel de conciencia a través de su evolución, pudo adquirir este conocimiento y es algo que ya lo sabe, inclusive ya lo hace, pero no se da cuenta. A veces va para el otro lado y no se da cuenta también, ¿no? Pero se puede, por supuesto, transformar la persona porque va a descubrir un propósito que podemos, obviamente, darle un significado más profundo para vivir con mayor coherencia, ya que a través nos hablan de los ancestros. Por ejemplo, es un ejemplo, hay personas que me dicen, es que aquí, bueno, yo digo, no, tú tienes que tener una pareja taurina. Y dice, es que mi pareja es taurina, sí, pero a lo mejor no es la indicada, va por otra parte, tiene que tener también ver el ascendente, ver otras circunstancias y le transforma. Ahora, esta parte también transforma, fíjate que una de las cosas que más he visto yo que transforma es Sí. cuando la gente se va acercando a lo que nosotros conocemos como muerte. Hay una transformación tan profunda porque la persona dice, oye, quiero que me hagas mi numerología o mi carta astral porque siento esto o X, entonces, o me operaron y X. Entonces, totalmente la transformación al saber por dónde, qué es lo que le está diciendo su nombre, sus apellidos, su ascendente, su carta astral, su numerología de su día de nacimiento, la persona se va a transformar, va a transformarse, o sea, va inclusive a tomar conciencia de cuál era totalmente lo que nosotros decimos, bueno, es que tú veniste a este planeta a ser feliz, ¿no? Tú veniste a este planeta a ser maestro, tú veniste a este planeta, fíjate que yo al principio pensaba eso, oiga, pues es que cada quien venimos a hacer, que si uno va a ser su destino maestro, otro doctor, otro, eh, eh, no sé, arquitecto, ¿no? Pero después me doy cuenta que todos vamos hacia el mismo camino que es la espiritualidad. Entonces, cuando esta persona, perdón, sabe a través de este conocimiento y de esta revelación, qué otras cosas le está diciendo sus ancestros, su linaje, entonces lo transforma de una forma más consciente, más espiritual, por supuesto más mística, y llega a una iluminación totalmente diferente. Sí. Entonces, es realmente como un parteaguas para darnos cuenta cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. Sí. Totalmente, sí, Ajá. y ves la relación que dices, bueno, es que yo quería trabajar ciertas cosas o tenía dudas, por ejemplo, si dices que tengo duda porque en mi linaje
o es en mis apellidos o en mi familia, no me llevo bien con alguien y entonces estoy chocando con ciertas cosas, pero cuando yo ya sé qué me están diciendo, cuál es el mensaje concreto de todos, de mis números, de mi fecha de nacimiento, de mi nombre, mis apellidos, entonces adquiero una conciencia superior a lo terrenal, porque ya no nomás es un nombre porque mi abuelito me lo puso o porque me llamo igual que mi papá, sino porque ya creo una conciencia y entonces ahí me da totalmente una apertura espiritual y de paz, de tranquilidad y de relajamiento en ese sentido de tensión de por qué me pasan ciertas cosas. Sí, claro. Claudia, para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes se acercan a la numerología con curiosidad, pero que también tienen sus dudas? Vaya. Claro, principalmente una de las cuestiones por las que hay dudas es porque hay creencias equivocadas acerca de las cosas místicas y espirituales. A veces es un miedo y otras ocasiones es una supervivencia, el miedo a algo que me hace dudar y que no sé si es bueno o si es malo, porque hay una creencia religiosa equivocada en primera instancia. Parte de los que se acercan con curiosidad, pues es importante porque al acercarte no quiere decir que a lo mejor vas a ser astrólogo, vas a ser numerólogo, pero al acercarte a un curso básico de numerología, te da un camino de autoconocimiento que no exige una fe ciega, sino una apertura de resonancia simbólica también. Es una invitación a dialogar con tu propia energía, que también te viene a recordar y a guiar en tu evolución. No debes de dudar, porque el dudar, vuelvo a repetir, es una creencia equivocada. Y como en todas las cosas, si no lo experimentas, tampoco lo vas a saber, pero sí el conocimiento de acercarse a tu numerología, a tu propia numerología, vas a poder comprender y entender por qué te están sucediendo las cosas y te está diciendo también cuál es el camino a seguir. Así es. Si tú pudieras darle a una persona, no sé, una indicación acerca de su nombre, ¿qué crees que sería la pregunta más importante que te pudiera hacer? Bueno, si yo pudiera hacerle esa pregunta, por supuesto, eh, ¿qué propósito profundo me recuerda cada vez que se pronuncia mi nombre? ¿Qué quiero sentir? ¿Qué es lo que siento de este nombre? ¿Qué es lo que puedo yo intuir, sentir, obviamente experimentar en este mundo? Y por supuesto, entender que cada vez que se pronuncia mi nombre, la energía, la frecuencia y la vibración de este determina cosas en el universo y determina, y al decir en el universo quiere decir que se vuelven hacia la tierra y se manifiestan en el mundo terrenal. Ajá, esa sería una parte muy importante. Claro que sí. Claudia, pues me gustaría que nos dieras tus redes sociales, nos dijeras, pues, qué estás haciendo últimamente, ¿verdad? Y invitar a nuestros amigos si pueden asistir contigo, sería un encanto. Claro que sí, te agradezco. Pues mira, me encuentran en YouTube como Somos Universo Infinito, me encuentran en la página de Facebook como Somos Universo Infinito. Estoy ya por abrir nuevamente, porque lo había cerrado, el Instagram como Somos Universo Infinito. Por supuesto, obviamente me encuentran también en Facebook como mi nombre Claudia Santos Vargas y pueden mandarme un mensajito con mucho gusto y ya les podríamos decir pues que yo me dedico a hacer cartas astrales, numerologías, por supuesto, buscamos en tu interior por qué te pasan las cosas y cuál es el camino a seguir, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y sobre todo esto nos va también a dar una información, tu nombre también te da una información y tu carta astral te da una información sobre lo que nosotros llamamos muerte, que es una parte fundamental de muchas creencias que tenemos al respecto y poder trabajarlo con tiempo, con más conciencia.
También me encuentran en el correo electrónico somosuniversoinfinito@gmail.com. Ahí me pueden también escribir. Tenemos un chat especial de nuestros seguidores de Somos Universo Infinito, donde pues a lo mejor también les damos un regalito, les ayudamos en alguna cosa. Eso es una parte fundamental para ellos también, porque mucha gente también hay que entender que también mucha gente no tiene para pagar. Y también hay una ayuda. Algunas personas también me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que estoy en esta situación y es comprensible. Eh, También podemos buscar la manera de ayudar a las personas. A ver, apenas me acaban de decir algunas personas que están enfermas, que están en una situación un poco difícil, y bueno, tenemos también que comprender esa parte, Sí, ¿no? claro que sí, ¿no? Y pues qué Eh, bueno que sí, sí. puedes ayudar, ajá. Sí, ahora, ¿en qué estamos? Pues fíjate que lo último que he hecho son 2 diplomados, uno en investigación del fenómeno ovni extraterrestre, otro investigación de misterios arqueológicos, lo cual nos está llevando a otro conocimiento, por supuesto. Y actualmente, bueno, pues estoy ya a punto de comenzar a dar clases en un diplomado que se llama Ciencias Místicas y Conciencia Cuántica. Entonces, estamos ya a punto de empezar ese diplomado del cual voy a ser maestra. Vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de todo esto que estamos hablando también de la numerología, porque es parte. Y también próximamente estaremos en otro diplomado de investigación del fenómeno ovni y misterios en CEPIBE. Entonces estaremos también ahí como maestros. Ya les estaremos indicando las fechas, por supuesto en las redes sociales las estaré subiendo para que ustedes se enteren. También si ustedes gustan que yo les dé una clase particular, que dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo, tengo mi tiempo limitado, solamente tengo tal momento libre, también les puedo dar clases particulares y para que también se conozcan, porque parte de este conocimiento, la astrología, como en algún momento ya lo dije, y la astronomía son parte fundamental. También los invito a ver el último programa que hicimos, tuvimos la oportunidad de estar en el programa de Cara a Cara con Johanan Díaz, y en este momento también me estaba yo dando cuenta también que hay mucha gente que separa lo que es esta cosa física de lo espiritual. Y como hemos venido diciendo, en las investigaciones, en todas las tipos de investigaciones, tenemos que unir la astronomía y la astrología, porque son opuestas complementarias. Una sin la otra no podemos trabajar en este mundo terrenal y es importante. También me doy cuenta que necesitamos de verdad hacer más programas sobre esto, más, sobre todo difusión, porque mucha gente dicen, es que no sabe, es que como no lo está viendo en el mundo físico, entonces no le creemos o no tiene el conocimiento. Sin embargo, necesitamos adentrarnos al conocimiento de la astrología a nivel mundial y totalmente la era de Acuario que habla totalmente de la sabiduría, del conocimiento, de la astronomía, de la astrología, nos está pidiendo integrarla. Es necesario, sobre todo ya al estar en Plutón en Acuario y la era de Acuario, en este momento, pues nos está hablando también que nosotros los astrólogos tenemos que ya liberar esa energía y hablar las cosas como son, porque es parte de la energía divina y de la energía del ser humano para poder evolucionar, que lo que queremos todos también en esta era de Acuario es evolucionar y tiene que ser juntos, tenemos todos que estar unidos. Esa es una parte importante de la era de Acuario que rige la vida extraterrestre, la vida intraterrestre, la astrología, la astronomía, toda la tecnología artificial, toda la cibernáutica, por supuesto, y todas las redes sociales y todo lo que es la luz y lo que es el gas. Por eso es que están pasando estas situaciones también, pero necesitamos tener este conocimiento para poder no solamente ayudarnos a nosotros, sino ayudar a los demás y en el colectivo poder salir adelante con este planeta, porque además la era de Acuario rige los cambios bruscos. ¿Desde dónde vienen los cambios bruscos? Desde la inteligencia artificial. No es que no la uses, sino es cuál es tu conciencia en la forma en que lo estás usando y de eso va a determinar también pues nuestra próxima era. Así es, Jacqueline, ¿cómo ves? Pues bien, muy importante mensaje que nos has dado. Siempre hay que contemplar todo eso que no vemos, todo eso a lo que no estamos acostumbrados, que realmente forma parte
también de nuestra existencia, es necesario que ya nos empecemos a dar cuenta de eso y que trabajemos también con todas estas herramientas que se nos han dado ancestralmente y que siguen también perfeccionándose, porque es parte de nosotros, porque es parte también de nuestra verdadera esencia. Entonces, pues solamente también cambiarnos el chip y Claro, empezar a ampliar nuestra mente con todo lo que está apareciendo y con todos aquellos contactos nuevos, como dices también, ¿no? Que van a claro. aparecer, siguen apareciendo y van a aparecer y todavía más, ¿no? Sí, y además una cosa bien interesante que vienen en los mensajes de esta era de Acuario. Los mensajes básicos y fundamentales es que somos seres biológicos y que Mm. nosotros nos estamos separando de la naturaleza. Estamos creando mucha materia, muchas cosas físicas, mucho, mucho, pero necesitamos conectarnos con la naturaleza porque esta separación nos va a provocar un cambio brusco. Entonces, eso y el agua son parte fundamental de esa conciencia. Pues bien, te agradezco mucho tu presencia, Claudia. Esta es tu casa. Gracias, Esperemos que volvamos a otra vez a encontrarnos aquí, claro que sí. será un gusto. Tienes muchas cosas que comentarnos muy importantes, interesantes y que, bueno, pues siempre es un aprendizaje contigo. Muchísimas Ay, muchas gracias, gracias. Claudia. Todos aprendemos de todos y bueno, pues yo más que agradecida de estar en tu programa. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos van a ver también y por supuesto que aquellos que no hayan podido ver el programa en vivo, pero que ya lo estarán viendo en diferido. Y pues Así. nada más agradecerte nuevamente tu hospitalidad, tu energía divina y bueno, pues gracias, gracias, gracias. Gracias, Clau. Pues amigos, nuevamente les invito a compartir el programa, que se inscriban, a se suscriban al mismo y pongan sus comentarios. Son importantes para nosotros también, claro que sí. Pues bueno, los números no nos definen, la palabra no nos limita, pero cuando aprendemos a leer los símbolos, comenzamos a leernos también a nosotros mismos. La numerología no responde a quién eres, más bien te recuerda que estás en constante construcción. Y quizá eso, la posibilidad de observarnos con conciencia, sea un verdadero encuentro entre la espiritualidad y la ciencia. Pues se despide gustosamente su amiga Jacqueline Briviesca y hasta el próximo encuentro en su programa Espiritualidad Científica. Bendiciones, Claudia. Igualmente, gracias. Bendiciones a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.